Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 198 y vamos a leer Isaías 36. Apéndice histórico. La invasión de Sennacherib. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó a todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Desde Laquis envió a un alto oficial con un poderoso ejército a ver al rey Ezequías en Jerusalén, y se colocaron junto al canal del estanque superior en el camino que va al campo del lavador de paños. Allá salieron a su encuentro Eliaquim, hijo de Hilquías, que era mayordomo de palacio, el cronista Sebna y Joa, hijo de Asaf, el secretario del rey. El oficial asirio les dijo: comuniquen a Ezequías este mensaje del gran rey, el rey de Asiria. ¿De qué te sientes tan seguro? ¿Piensas acaso que las palabras bonitas valen lo mismo que la táctica y la fuerza para hacer la guerra? ¿En quién confías para rebelarte contra mí? Veo que confías en el apoyo de Egipto. Pues bien, Egipto es una caña astillada, que si uno se apoya en ella se le clava y le atraviesa la mano. Eso es el faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Y si me dices: nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿acaso no suprimió Ezequías los lugares altos de culto y los altares de Dios, y ordenó que la gente de Judá y Jerusalén le dieran culto solamente a un altar? Haz un trato con mi amo, el rey de Asiria. Yo te doy 2000 caballos si consigues jinetes para ellos. Tú no eres capaz de hacer huir ni al más insignificante de los oficiales asirios. ¿Y esperas conseguir jinetes y caballos en Egipto? Además, ¿crees que yo he venido a atacar y destruir este país sin contar con el Señor? Él fue quien me ordenó atacarlo y destruirlo. Eliaquim, Sebna y Joa respondieron al oficial asirio: por favor, háblenos usted en arameo, pues nosotros lo entendemos. No nos hable usted en hebreo, pues toda la gente que hay en la muralla está escuchando. Pero el oficial asirio dijo: no fue a tu amo ni a ustedes a quienes el rey de Asiria me mandó que dijera esto. Fue precisamente a la gente que está sobre la muralla, pues ellos, lo mismo que ustedes, tendrán que comerse su propio estiércol y beberse sus propios orines. Entonces el oficial de pie gritó bien fuerte en hebreo: oigan lo que les dice el gran rey, el rey de Asiria. No se dejen engañar por Ezequías, él no puede salvarlos. Si Ezequías quiere convencerlos de que confíen en el Señor y les dice: el Señor ciertamente nos salvará, él no permitirá que esta ciudad caiga en poder del rey de Asiria. No le hagan caso. El rey de Asiria me manda a decirles que hagan las paces con él y se rindan. Así cada uno podrá comer del producto de su viñedo y de su higuera y beber el agua de su propia cisterna. Después los llevará a un país parecido al de ustedes, un país de trigales y viñedos para hacer pan y vino. Si Ezequías les dice que el Señor los va a salvar, no se dejen engañar por él. ¿Acaso alguno de los dioses de los otros pueblos pudo salvar a su país del poder del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y Arpad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim? ¿Acaso pudieron salvar del poder de Asiria a Samaria? ¿Cuáles de todos los dioses de esos países pudo salvar a su nación del poder del rey de Asiria? ¿Por qué piensan que el Señor puede salvar a Jerusalén? Ellos se quedaron callados y no le respondieron ni una palabra, porque el rey había ordenado que no respondieran nada. Entonces, afligidos, Eliaquim, mayordomo del palacio, Sebna, cronista, y Joa, secretario del rey, se rasgaron la ropa y se fueron a ver a Ezequías, para contarle lo que había dicho el comandante asirio. Isaías 37. El Señor libra a Judá del invasor. Cuando el rey Ezequías oyó esto, se rasgó sus vestiduras, se puso ropas ásperas en señal de dolor y se fue al templo del Señor. Y envió a Eliaquim, mayordomo del palacio, al cronista Sebna y a los sacerdotes más ancianos con ropas ásperas en señal de dolor, a ver al profeta Isaías, hijo de Amós, y a decirle de parte del rey: hoy estamos en situación de angustia, castigo y humillación, como una mujer que a punto de dar a luz se queda sin fuerzas.
Ojalá el Señor tu Dios haya oído las palabras del oficial enviado por su amo, el rey de Asiria, para insultar al Dios viviente. Y ojalá lo castigue por las cosas que que el Señor mismo, tu Dios, habrá oído. Ofrece pues una oración por los que aún quedan. Los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, e Isaías les encargó que respondieran a su amo. El Señor dice: no tengas miedo de estas palabras ofensivas que dijeron contra mí los criados del rey de Asiria. Mira, yo voy a hacer que llegue a él el rumor que lo obligue a volver a su país, y ahí lo haré morir asesinado. El oficial asirio se enteró de que el rey de Asiria se había ido de la ciudad de Laquis. Entonces se fue a Jerusalén y encontró al rey de Asiria atacando a Libna. Allí el rey de Asiria oyó decir que el rey Tirhaka de Etiopía había emprendido una campaña militar contra él. Una vez más, el rey de Asiria envió embajadores al rey Ezequías de Judá a decirle: tu Dios, en el que tú confías, te asegura que Jerusalén no caerá en mi poder, pero no te dejes engañar por él. Tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria con todos los países que han querido destruir. ¿Y te vas a salvar tú? ¿Acaso los dioses salvaron a los otros pueblos que mis antepasados destruyeron? A Gozán, a Arán, a Rezef y a la gente de Bet-Edén que vivía en Tel-Assar. ¿Dónde están los reyes de Hamad, de Arpad, de Sefarbaim, de Gená y de Iba? Ezequías tomó la carta que le entregaron los embajadores y la leyó. Luego se fue al templo y extendió la carta delante del Señor. Oró así: Señor Todopoderoso, Dios de Israel, que tienes tu trono sobre los querubines. Tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú creaste el cielo y la tierra. Pon atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Sennacherib mandó decirme, todas ellas ofensivas contra ti, el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido todas las naciones y sus tierras, y que han echado al fuego a sus dioses, porque en realidad no eran dioses, sino objetos de madera o de piedra hechos por el hombre. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su poder, para que todas las naciones de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios. Entonces Isaías mandó decir a Ezequías: esto dice el Señor Dios de Israel: yo he escuchado la oración que me hiciste acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que dijo el Señor acerca del rey de Asiria. La ciudad de Sión, como una muchacha, se ríe de ti, Sennacherib. Jerusalén mueve burlonamente la cabeza cuando tú te retiras. ¿A quién has ofendido e insultado? ¿Contra quién alzas la voz y levantas los ojos altaneramente? Contra el Dios Santo de Israel. Por medio de tus funcionarios insultaste al Señor. Dijiste: con mis innumerables carros de guerra subí a las cumbres de los montes, a lo más empinado del Líbano. Corté sus cedros más altos, sus pinos más bellos. Alcancé sus cumbres más altas y sus bosques que parecen jardines. En tierras extrañas cavé pozos y bebí de esa agua, y con las plantas de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. Pero ¿no sabías que soy yo, el Señor, quien ha dispuesto todas estas cosas? Desde tiempos antiguos lo había planeado y ahora lo he realizado. Pero tú te destruyes ciudades fortificadas y las conviertes en montones de ruinas. Sus habitantes impotentes, llenos de miedo y vergüenza, han sido como hierba del campo, como pasto verde, como hierba que crece en los tejados y que es quemada por el viento del este. Yo conozco todos tus movimientos y todas tus acciones. Yo sé que te has enfurecido contra mí. Y como conozco tu furia y tu arrogancia, voy a ponerte una argolla en la nariz, un freno en la boca, y te haré volver por el camino por donde viniste. Isaías dijo entonces a Ezequías: esta será una señal de lo que va a suceder. Este año y el siguiente comerán ustedes el trigo que nace por sí solo. Pero al tercer año podrán sembrar y cosechar, plantar viñedos y comer de sus frutos. Los sobrevivientes de Judá serán como plantas, echarán raíces y producirán fruto, porque el resto quedará en Jerusalén. En el monte Sión habrá sobrevivientes. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso.
Acerca del rey de Asiria dice el Señor: no entrará en Jerusalén, no lo disparará ni una sola flecha, no la atacará con escudos, ni construirá una rampa a su alrededor. Por el mismo camino por donde vino, se devolverá. No entrará en esta ciudad. Yo, el Señor, doy mi palabra. Yo protegeré esta ciudad y la salvaré, por consideración a mi siervo David y a mí mismo. Y el ángel del Señor fue y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. Al día siguiente, todos amanecieron muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a Nínive. Y un día, cuando estaba adorando en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer fueron y lo asesinaron, y huyeron a la región de Ararat. Después reinó en su lugar su hijo Esarhadón. Y Segunda de Reyes 18, a partir del versículo 9. En el 4.º año del reinado de Ezequías, que era el 7º del reinado de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, rodeó la ciudad de Samaria y la atacó, y al cabo de 3 años la tomó. Era el año 6 del reinado de Ezequías y el 9 del reinado de Oseas en Israel, cuando Samaria fue tomada. El rey de Asiria desterró a los israelitas a Asiria y los estableció en Jalán, en la región de Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque no obedecieron al Señor su Dios, sino que violaron su alianza y no hicieron caso de todo lo que Moisés, siervo del Señor, les había mandado, ni lo pusieron en práctica. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó a todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió un mensaje al rey de Asiria que estaba en Laquis, en el que decía: he cometido un error. Retírate de mi país y te pagaré el tributo que me impongas. Por lo tanto, el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 9,900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Así que Ezequías le entregó toda la plata que encontró en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. En aquella misma ocasión, Ezequías quitó del templo del Señor las puertas y sus marcos que él mismo había cubierto de oro y se las dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió al rey Ezequías un alto oficial, un funcionario de su confianza y otro alto oficial al frente de un poderoso ejército, y estos fueron de Laquis a Jerusalén para atacarla. Cuando llegaron a Jerusalén, acamparon junto al canal del estanque de arriba por el camino que va al campo del lavador de paños. Cuando llamaron al rey y Eliakim, hijo de Hilquías, que era el mayordomo de palacio, y Sebna el cronista, y Joa, hijo de Asaf, el secretario del rey, salieron a encontrarse con ellos. Ahí el oficial asirio les dijo: comuniquen a Ezequías este mensaje del gran rey, el rey de Asiria. ¿De qué te sientes tan seguro? ¿Piensas acaso que las palabras bonitas valen lo mismo que la táctica y la fuerza para hacer la guerra? ¿En quién confías para rebelarte contra mí? Veo que confías en el apoyo de Egipto. Pues bien, Egipto es una caña astillada, que si uno se apoya en ella se le clava y le atraviesa la mano. Esto es el faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Y si me dicen ustedes: nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿acaso no suprimió Ezequías los lugares de culto y los altares de ese Dios y ordenó que la gente de Judá y Jerusalén le diera culto solamente en el altar de Jerusalén? Haz un trato con mi amo, el rey de Asiria. Yo te doy 2,000 caballos si consigues jinetes para ellos. Tú no eres capaz de hacer huir ni al más insignificante de los oficiales asirios. ¿Y esperas conseguir jinetes y caballos en Egipto? Además, ¿crees que yo he venido a atacar y destruir este país sin contar con el Señor? Él fue quien me ordenó atacarlo y destruirlo. Eliakim, Sebna y Joa respondieron al oficial asirio: por favor, háblenos usted en arameo, pues nosotros lo entendemos. No nos hable usted en hebreo, pues toda la gente que hay en la muralla está escuchando. Pero el oficial asirio dijo: no fue a tu amo ni a ustedes a quien el rey de Asiria mandó que dijera esto.
fue precisamente a la gente que está sobre la muralla, pues ellos, lo mismo que ustedes, tendrán que comerse su propio excremento y beberse sus propios orines. Entonces el oficial de pie gritó bien fuerte en hebreo: oigan lo que dice el gran rey, el rey de Asiria. No se dejen engañar por Ezequías. Él no puede salvarlos de mi mano. Si Ezequías quiere convencerlos de que confíen en el Señor y les dice: el Señor ciertamente nos salvará, Él no permitirá que esta ciudad caiga en poder del rey de Asiria. No le hagan caso. El rey de Asiria me manda decirles que hagan las paces con él y que se rindan, y así cada uno podrá comer del producto de su viñedo y de su higuera y beber el agua de su propia cisterna. Después los llevará a un país parecido al de ustedes, un país de trigales y viñedos para hacer pan y vino, un país de aceite de oliva y almendra y miel. Entonces podrán vivir bien y no morirán. Pero no le hagan caso a Ezequías, porque los engaña al decir que el Señor los va a librar. ¿Acaso alguno de los dioses de los otros pueblos pudo salvar a su país del poder del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y Arpad? ¿Dónde están los dioses de Sefarbaim, Gená e Iba? ¿Acaso pudieron salvar del poder de Asiria a Samaria? ¿Cuál de todos los dioses de estos países pudo salvar a su nación del poder del rey de Asiria? ¿Por qué piensan que el Señor puede salvar a Jerusalén? La gente se quedó callada y no le respondió ni una palabra, porque el rey había ordenado que no respondieran nada. Entonces Eliaquim, mayordomo del palacio, Sebna, y el cronista y Jodá, secretario del rey, afligidos, se rasgaron la ropa y fueron a ver a Ezequías para contarles lo que había dicho el alto oficial asirio. Segunda de Reyes 19. Judá es librado de Sennacherib. Cuando el rey Ezequías oyó esto, se rasgó sus vestiduras, se puso ropas ásperas en señal de dolor y fue al templo del Señor. Envió a Eliaquim, mayordomo del palacio, al cronista Sebna y a los sacerdotes más ancianos con ropas ásperas en señal de dolor a ver al profeta Isaías, hijo de Amós, y a decirle de parte del rey: hoy estamos en una situación de angustia, castigo y humillación, como una mujer que a punto de dar a luz se quedara sin fuerzas. Ojalá el Señor tu Dios haya oído las palabras del oficial enviado por su amo, el rey de Asiria, para insultar al Dios viviente, y ojalá lo castigue por las cosas que el Señor mismo tu Dios habrá oído. Ofrece pues una oración por los que aún quedan. Los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, e Isaías les encargó que respondieran a su amo. El Señor dice: no tengas miedo de estas palabras ofensivas que dijeron contra mí los criados del rey de Asiria. Mira, yo voy a hacer que llegue a él el rumor que lo obligue a volver a su país, y ahí lo haré morir asesinado. El oficial asirio se enteró de que el rey de Asiria se había ido de la ciudad de Laquis. Entonces se fue a Jerusalén y encontró al rey de Asiria atacando a Libna. Ahí el rey de Asiria oyó decir que el rey Tirhaka de Etiopía había emprendido una campaña militar contra él. Una vez más, el rey de Asiria envió embajadores al rey Ezequías de Judá a decirle: tu Dios, en el que tú confías, te asegura que Jerusalén no caerá en mi poder, pero no te dejes engañar por él. Tú has oído lo que han dicho los reyes de Asiria con todos los países que han querido destruir. ¿Y te vas a salvar tú? ¿Acaso los dioses salvaron a los otros pueblos que mis antepasados destruyeron? A Gozán, a Harán, a Rezef y a la gente de Bet-Edén que vivía en Tel-Azar. ¿Dónde están los reyes de Hamat, de Arpad, de Serbaim y de Gená y de Iba? Ezequías tomó la carta que le entregaron los embajadores y la leyó. Luego se fue al templo y extendió la carta delante del Señor. Oró así: Señor Dios de Israel, que tienes tu trono sobre los querubines, tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú creaste el cielo y la tierra. Pon atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Sennacherib mandó decirte, palabras todas ellas ofensivas contra ti mismo, el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que han echado al fuego sus dioses, porque en realidad no eran dioses, sino objetos de madera o de piedra hechos por el hombre. Por eso las destruyeron.
Ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su poder para que todas las naciones de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios. Entonces Isaías mandó decir a Ezequías: esto dice el Señor Dios de Israel. Yo he escuchado la oración que me hiciste acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que dijo el Señor acerca del rey de Asiria. La ciudad de Sión como una muchacha se ríe de ti, Sennacherib. Jerusalén mueve la cabeza burlonamente cuando tú te retiras. ¿A quién has ofendido e insultado? ¿Contra quién alzaste la voz y levantaste los ojos altaneramente? Contra el Dios santo de Israel. Por medio de tus mensajeros insultaste al Señor. Dijiste: con mis innumerables carros de guerra subí a las cumbres de los montes, a los más empinados del Líbano. Corté sus cedros más altos, sus pinos más bellos. Llegué a la cumbre más alta, a sus bosques que parecen jardines. En tierras extrañas cavé pozos y bebí de esa agua, y con las plantas de mis pies saqué todos los ríos de Egipto. Pero no sabía que soy yo, el Señor, quien ha dispuesto todas estas cosas. Desde los tiempos antiguos lo había planeado y ahora lo he realizado. Por eso tú destruyes ciudades fortificadas y las conviertes en montones de ruinas. Sus habitantes impotentes, llenos de miedo y vergüenza, han sido como hierba del campo, como pasto verde, como hierba que crece en los tejados y que es quemada por el viento del este. Yo conozco todos tus movimientos y todas tus acciones. Yo sé que te has enfurecido contra mí, y como conozco tu furia, tu arrogancia, voy a ponerte una argolla en la nariz, un freno en la boca, y haré volver por el camino por donde viniste. Isaías dijo entonces a Ezequías: esta será una señal de lo que va a suceder. Este año y el siguiente comerán ustedes el trigo que nace por sí solo, pero al tercer año podrán sembrar y cosechar para plantar viñedos y comer de sus frutos. Los sobrevivientes de Judá serán como plantas, echarán raíces y producirán fruto, porque un resto quedará en Jerusalén, en el monte de Sión, y habrá sobrevivientes. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Acerca del rey de Asiria, dice el Señor: no entrará en Jerusalén, ni le disparará ni una flecha, no la atacará con escudos, ni construirá una rampa a su alrededor. Por el mismo camino por donde vino se devolverá. No entrará en esta ciudad. Yo, el Señor, doy mi palabra. Yo protegeré esta ciudad y la salvaré, por consideración a mi siervo David y a mí mismo. Aquella misma noche el ángel del Señor fue y mató a 185,000 hombres del campamento asirio, y al día siguiente todos amanecieron muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a Nínive. Y un día, cuando estaba adorando en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer fueron y lo asesinaron y huyeron a la región de Ararat. Después reinó en su lugar su hijo Esarhadón. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 198. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto y bendiciones.